buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 17. Segundo cuchillo. Parte 2. El camión de comida, ahora convertido en un restaurante al aire libre con mesas y sillas de madera dispuestas alrededor de un lote cuadrado, estaba por debajo del gusto de estilo de Irina, pero se desvió. Independientemente de su opinión, tenía la clara sensación de que no importaba, cuando la gente la vigilaba constantemente, sospechaba que eran yakuza. Mantuvieron su distancia de ella, pero podía sentir la intensidad de sus ojos clavados en ella. ¿De verdad pensaban que ella había venido solo para causar problemas? Esto era claramente lo que estaban insinuando con sus acciones y, por una vez en la vida de Irina, pensó que era mejor no compartir su opinión sobre la distribución del restaurante. Entrecerró la mirada y miró a su alrededor con ojo crítico. A pesar de la disposición descuidada de los asientos, la sensación hogareña y el disfrute en los rostros de la multitud de clientes crearon una atmósfera acogedora. En este aspecto, superó los estándares generales de Irina. Posteriormente, un fugaz ataque de depresión la asaltó cuando se dio cuenta de lo amargo que estaba el ambiente. Ella era Irina Nakiri de la lengua de Dios. Todos los restaurantes y cenas con los que había honrado su presencia eran de primera clase hasta el punto de que se implementaron estrictos códigos de vestimenta. Aunque había cierto atractivo para cenar en la alta sociedad, para Irina, a menudo era solitario y tenso. No había aire acogedor o reconfortante. En cambio, solo había temor por las fallas que Irina podía encontrar en un plato servido. Irina era bien conocida por sus duras críticas, y la mayoría de los restaurantes se acobardaron al verla. El pensamiento la hizo enderezar la espalda, dejar de lado sus sentimientos y asumir una apariencia más altanera. Tenía una imagen que mantener. Independientemente, ella ya había cometido un error. Al darse cuenta de que había estado parada en un solo lugar durante tanto tiempo que las expresiones de la yakuza comenzaban a endurecerse, Irina frunció los labios, desinfló su ego y se apresuró a avanzar antes de que la abordaran. Irina se estremeció mientras buscaba un asiento y esperaba. Mientras tanto, le resultaba extrañamente inquietante que ni un solo mesero hubiera venido a pedirle su pedido a pesar de varios minutos de espera. Golpeaba incesantemente con su dedo índice la superficie de la mesa y finalmente decidió tomar el asunto en sus propias manos después de otros 10 minutos. Irina levantó una mano para llamar la atención de un mesero, pero se puso nerviosa cuando todos los que estaban sentados en las mesas cercanas se volvieron para mirarla divertidos. El sentido común volvió a la mente de Irina un segundo después, y rápidamente bajó la mano. Por supuesto, no había camareros. Estaba probando comida de un camión de comida. Evidentemente, Irina había estado demasiado agitada por la presencia de la yakuza, que había caído en los viejos hábitos gastronómicos en los que otros la atendían constantemente deseando complacerla. La pura mortificación era alucinante cuando incluso los yakuza parecían sentirse mal por ella. Ella no estaba protegida. Ella era normal. Fue su culpa por presionarla. Ella resopló luciendo completamente mimada y causando que los propios yakuza reconsideraran si había venido a causar problemas o si solo era una snob natural. De todos modos, Irina ya no les estaba prestando atención. En cambio, se había levantado para hacer un pedido. Mirando de un lado a otro, Irina se resistió cuando se dio cuenta de lo larga que era la fila. Se extendía hasta el final de la calle antes de dar la vuelta en algunos pilones de color naranja. Esto iba a tomar todo el día. ¿Esto realmente valió la pena? De repente, comenzó a sentir las miradas de los yakuza nuevamente y pronto se dirigió al final de la fila. Como esperaba, pasaron varias horas antes de que finalmente llegara al mostrador del camión de comida. Para entonces, se había vuelto a la vez irritable y cortante. Se veía exactamente como el extranjero, frunciendo el ceño en la fila como si fueran VIP. Irina era una VIP. Cualquier restaurante debería sentirse honrado de tenerla cenando adentro. En el momento en que Irina vio los precios listados en el menú que los cajeros llamados Rina y Lubia le entregaron, se volvió catatónica. ¿Qué tipo de precios fraudulentos eran estos? Esto fue un robo. Además, la gente seguía comprándolo.
Erina se volvió incrédula, y no pudo evitar desear arremeter contra la cara de suficiencia que Rin y Luffy estaban poniendo, las acaparadoras de dinero. No queriendo perder ni un segundo mirando más a los dos cajeros, Erina sacó directamente un fajo de billetes de su bolso, resopló con indignación y pagó la cantidad requerida. Tan pronto como lo hizo, el cajero llamado Rin le hizo un gesto con un gesto de despedida para ayudar a la siguiente persona. El descaro de esta mujer. Independientemente, Erina siguió adelante y se quedó varada a un lado, esperando que Shiro hiciera su pedido. Mientras tanto, no pudo evitar notar que el glotón ocupaba una mesa entera para comer. Una mirada fue todo lo que se necesitó para aturdir a Erina y dejarla en silencio. La belleza, la gracia y el porte estaban cuidadosamente empaquetados en una sola mujer y, sin embargo, el estómago de la mujer era el más temible. Había toda una pila de platos al lado de la mujer rubia que vestía una blusa blanca y una falda larga azul. Erina podría haber visto a la mujer comer fascinada durante varios minutos más si no hubiera sido por su orden de Omurise. Mordió la comida, y de repente su expresión se agudizó, sus cejas se fruncieron y sus mejillas se hincharon mientras masticaba. Estuvo bien. Fue realmente bueno. Pero, ¿cómo lo hizo Shiro? Los ojos de Erina se entrecerraron. La ventana abierta del camión de comida brindaba una vista clara de la cocina, y Erina había observado discretamente a Shiro preparar sus ingredientes desde el momento en que ordenó. Eran sencillos y sencillos, sin nada fuera de lo común. Esto significaba decir que había creado algo tan sabroso solo a través de la habilidad. Claramente, Shiro tenía más talento de lo que había supuesto, y Erina comenzaba a sentirse culpable por fallarle impulsivamente durante el proceso de selección de Totsuki. Este Shokugeki definitivamente iba a ser más difícil de lo que había supuesto, pero había un pensamiento más apremiante en su mente. ¿Por qué hay tantos cosplayers occidentales hoy? Todos ellos tenían el mismo odio creciente por Rin y Luffy como Erina. Algo extraño estaba sucediendo en la torre del reloj, y Lorelei Bartomelo ya apenas podía molestarse hasta que hubo informes de que Selretch parecía tener algún tipo de participación. Por supuesto que lo hizo. Lorelei fue una mujer digna que ejemplificó el significado de la autoridad como miembro de la casa Bartomeloi. Ella era la reina de la torre del reloj y poseía una fuerza para rivalizar incluso con la de los ancestros de los apóstoles muertos más fuertes. Le costó mucho meterse debajo de su piel y molestarla, pero Selretch era el único conocido que nunca fallaba en hacerlo. Cualquier cosa con sus manos en el asunto seguramente sería un dolor de cabeza. Lorelei apretó los labios y se golpeó distraídamente la fusta en la palma de la mano izquierda mientras consideraba lo complicado que sería obtener información de Selretch. Solo pensar en el control de daños fue suficiente para irritarla cuando tenía mejores cosas que hacer con su tiempo. Su fusta se colocó sobre su palma izquierda antes de que Lorelei tomara una decisión. Colocando la fusta en su escritorio en una de las oficinas centrales de la torre del reloj que había requisado para su taller, se puso de pie. Lorelei vestía un abrigo blanco de cola de Milano hecho a medida sujeto por una cinta roja sobre su pecho. Parecía una jinete, pantalones granate con botas de montar hasta la rodilla completando su imagen. Mientras tanto, su cabello castaño estaba peinado en una cola de caballo detrás de su espalda que enfatizaba sus rasgos faciales afilados y autoritarios. Debería llamar a Lorel Mello y segundo para que investigue. Lorelei ya había escuchado conversaciones entre los otros señores de la torre del reloj de El Mello y creando algún tipo de organización de archivos de casos. De todos modos, algo había que hacer. Los miembros de las familias filiales de los miembros destacados de la Torre del Reloj estaban desapareciendo junto con una fortuna en fondos lucrativos robados de las bóvedas y depósitos familiares. Por lo general, a la mayoría de los magos no les importaría especialmente la desaparición y el comportamiento de las personas de clase baja, pero la intriga solo aumentó después de que Patrick de la familia O'Neill regresara para exigir dinero a su padre. El padre estaba confundido pero pronto terminó dándole a Patrick todo el dinero que necesitaba con una pasión ferviente. El rumor en la torre del reloj decía que la hechicería de Patrick había dado un salto considerable y el dinero era el método para aumentarla aún más. Si el rumor era cierto, entonces no era de extrañar que Lorelei hubiera escuchado casos similares de magos sin nombre que pedían los ahorros de toda la vida de su familia.
La búsqueda de la raíz acásica era todo lo que importaba para un mago, mientras que el dinero era solo secundario. Lorelei comenzó a caminar más allá de su escritorio y hacia una pequeña mesa de centro que había colocado frente a un pequeño sillón reclinable. Selretch era la persona más excéntrica que conocía, pero incluso Lorelei se confundió momentáneamente cuando un simple plato de comida fue la única explicación sobre sus acciones que Selretch le había dado. Le había enviado una carta al hombre a principios de semana para explicarle la situación, y recién ahora él estaba respondiendo. Gruñendo con disgusto, se sentó en su sillón reclinable y miró fijamente el plato de comida que Selretch le había entregado. Era un bizcocho con una fresa cortada encima. El glaseado estaba glaseado por un lado y se veía bastante apetecible en comparación con lo que la mayoría de los cocineros en la torre del reloj podían crear. Por otra parte, era un instituto de aprendizaje, no un restaurante. Mientras un mago pudiera continuar con su investigación, entonces la comida, incluso sin sabor, no importaba. Lorelei generalmente no era de dulces, pero claramente, Selretch no le había enviado un pastel para que lo mirara. Si fue algo que envió Selretch, entonces debe haber sido fuera de lo común. Cogió un tenedor con una mano y un cuchillo con la otra antes de clavar el tenedor en el pastel y cortar un trozo pequeño. No le preocupaba si estaba envenenado o encantado con magia porque, por excéntrico que fuera Selretch, sabía que no debía iniciar un conflicto con ella sin razón. Lentamente, con cautela, Lorelei levantó el trozo de pastel y le dio un mordisco. La torre del reloj nunca volvería a ser la misma. El día llegó a su fin cuando el sol comenzó a ponerse en el lejano horizonte de la Academia Totsuki. La luz de la luna que se asomaba por encima de las nubes iluminaba el lote ahora vacante del camión de comida instalado cerca de las puertas principales de la Academia Totsuki. A diferencia del lote principal del camión de comida, Erina notó que muchos clientes aún se demoraban alrededor del perímetro que deseaban comprar comida. Sin embargo, el cartel de cerrado colocado en la parte delantera del camión de comida significaba que no se estaba cocinando más comida. La propia Erina estaba incluida en la multitud de clientes persistentes, pero no por el atractivo de la comida. Era por otra razón completamente diferente con la que solo alguien como ella tendría problemas. Cuando el último cliente finalmente se fue y la luz de la cocina dentro del camión de comida se apagó por la noche, Erina se preparó para una oportunidad. Vio a Shirou salir del carrito de comida por su cuenta para regresar a la villa en la que le habían asignado vivir. Los cajeros del restaurante, enloquecidos por el dinero, no estaban con él, y tampoco el glotón que había estado atiborrándose de comida con una gracia y una elegancia que incluso Erina se quedó boquiabierta. Perfecto. Erina recordó que los cajeros se llamaban Rin y Luvia, y podía imaginárselos demasiado ocupados contando el dinero lavado como para darse cuenta de que Shirou se había ido. En cuanto al glotón, no glotón. Erina rápidamente cambió la designación en su mente a Noble Lady. La dama noble no estaba a la vista, y Erina tampoco tenía tiempo para preocuparse por eso. Shirou se estaba escapando. Tomando aire, Erina se llevó las manos a las mejillas y rápidamente transformó la distante indiferencia de Nakiri en su rostro. Erina siguió a Shirou por instinto, principalmente por la necesidad de disculparse por el trato que le había dado antes. A pesar de su disposición fría y arrogante, por dentro era increíblemente bondadosa e inocente hasta el punto de enviar a su ayudante a asuntos oficiales para conseguir las cosas buenas. A saber, diferentes tipos de manga que van desde acción, sobrenatural y romance. El punto era que Erina sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y el único aspecto que la obstaculizaba era su orgullo por la imagen que tenía de sí misma. ¿Desde cuándo podría Erina Nakiri disculparse en público? Era una hazaña demasiado difícil de lograr para Erina, por lo que optó por esperar hasta que pudiera estar a solas con Shirou para acercarse a él sin romper su imagen. Por supuesto, el hecho de que incluso se había acercado a Shirou para disculparse ya estaba cruzando la línea en su mente, pero no se dio cuenta en su prisa. Shirou caminó rápido, casi a un ritmo de trote y Erina no estaba acostumbrada a las pruebas de resistencia. Su respiración se estaba volviendo rápidamente superficial mientras un rubor subía por su cuello.
Quería maldecirlo si no fuera por el hecho de que pensar estaba consumiendo demasiada energía. Ahora, la solución obvia a la situación actual era que Irina simplemente llamara y anunciara su presencia, pero no. Ella era obstinada y tenía una estrategia diferente en mente. No sería ella tratando de hablar con él, sería él tratando de hablar con ella después de encontrarse coincidentemente. Sí. Este escenario debería funcionar perfectamente. Para no ser atrapada por Chirou, Irina se había escondido detrás de árboles, edificios o cualquier cosa al azar para escapar de la línea de visión de Chirou. Para poner en práctica su plan, tenía que adelantarse a él de alguna manera, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía la capacidad atlética para hacerlo. Se desvió hacia una serie de pensamientos mundanos que podrían considerarse problemas del primer mundo. A estas alturas ya estaba sudando y ya estaba pensando en darse una ducha nocturna antes de dormir para quitarse el olor. También tendría que cepillarse a fondo con un peine. Las ramitas y las hojas que sin darse cuenta se había enganchado en el pelo durante sus intentos de mantenerlas ocultas habían formado nudos. Esto iba a llevar horas a arreglarlo. Puede que tenga que llamar a una criada o tal vez a Isako para que la ayude. Espera, concéntrate. Irina negó con la cabeza y miró hacia adelante para darse cuenta de que había perdido de vista a Shiro en sus cavilaciones. No. Ya no le importaba si estaba escondida o no, salió a la luz para buscar a Shiro. Ya había llegado tan lejos ahora, y no quería haber perdido el tiempo por nada. Aún así, no importaba lo fuerte que Irina mirara mientras sus ojos se movían de izquierda a derecha, no podía ver la piel ni el cabello de Shiro. A fin de cuentas, solo había un camino que Irina conocía de regreso a la villa, y era una línea recta a través del bosque. No había forma de que Chirou pudiera haber desaparecido, incluso si estuviera un poco distraída. Su yo interior estaba furioso en este punto, figurativamente pateando el suelo, golpeándose el dedo del pie y luego retorciéndose de dolor. Porque nada iba bien hoy. Molesta consigo misma, Irina solo pudo suspirar derrotada antes de darse la vuelta y regresar a su dormitorio. Terminó siguiendo a Shiro a la mitad del camino del bosque, y cuando regresó a la entrada donde se podía ver el camión de comida a lo lejos, estaba jadeando. ¿Desde cuando un chef necesita hacer ejercicio? Con el dorso de su mano izquierda, se secó el sudor que se había formado sobre su frente. Sus piernas eran gelatina, sus pies le dolían hasta el punto que sospechó que le habían salido ampollas. Por eso era más fácil tener a otras personas a su entera disposición. No estaba acostumbrada a este exceso de trabajo manual. Eran casi las 10 de la noche y los cielos comenzaban a brillar con la luz de estrellas lejanas. El lote frente al camión de comida debería haber estado completamente vacío en este punto, pero por extraño que pareciera, Irina vio a un par de personas cuestionables que se demoraban en el camión de comida. En cualquier otro momento, Irina simplemente habría denunciado al hombre y la mujer frente a ella por pedir dinero frente al camión de comida, ergo, propiedad de la Academia Totsuki, pero esta vez fue diferente. No pudo distinguirlo, pero juró que vio al hombre producir un chorro de llamas de su mano. Irina razonó que el hombre estaba usando un encendedor normal, pero el tamaño del fuego parecido a una antorcha era demasiado grande. ¿Qué estaban haciendo esos dos? La curiosidad de Irina se había despertado. Además, tenía un sentido equivocado de intocabilidad. Era famosa no solo como la lengua de Dios, sino también como la nieta del director de la Academia Totsuki. Nadie en su sano juicio se atrevería a tocarla. Yakuza era la única excepción en la mente de Irina, ya que no cumplían con las leyes comunes, pero el hombre y la mujer delante de ella parecían ser del tipo digno. El hombre vestía una camisa de vestir y pantalones a juego, mientras que la mujer vestía un vestido elegante. Además, Irina solo quería verificar si lo que había visto era real. No existía tal cosa como un hombre que pudiera crear fuego espontáneamente con sus manos desnudas. Con un brillo curioso en sus ojos, Irina comenzó a seguir a los dos individuos que se alejaron de la vecindad del camión de comida y se dirigieron hacia un área apartada rodeada por un bosque. Dije que te lo entregara, mujer. El hombre gritó cuando Irina se puso al alcance del oído. El hombre estaba furioso, cabello castaño peinado hacia atrás en desorden. Dividimos la cuenta del camión de comida, así que ambos recibimos la mitad. Irina levantó una ceja.
estaban peleando por la comida del camión de comida. Era la cosa más extraña que Irina había experimentado en todo el día. No podían los dos esperar hasta mañana o buscar otro restaurante para comer. Lo siento, la mujer miró a kilómetros de distancia de la disculpa. Una mano descansaba sobre su barbilla con los dedos cubriendo ligeramente su boca. Parecía completamente condescendiente cuando inclinó la barbilla hacia arriba y echó hacia atrás su cabello negro detrás de un hombro. No voy a vomitar exactamente ahora, ¿verdad? Perra. ¿Te lo comiste todo? El hombre frunció el ceño, verde en la cara. Si nuestras familias no estuvieran en una alianza, te mataría. La mirada de la mujer se agudizó. Como si alguna vez pudieras, se burló ella. Ninguno de nosotros puede ser considerado fuerte para los magos. Somos de tercera categoría, pero uno contra el otro, mi oficio es claramente más fuerte. Artesanía. ¿Fue este algún tipo de evento de los Western Cosplayers? Irina sintió que finalmente entendía lo que estaba pasando. Lo que había visto era solo un accesorio. Para ser justos, ella había estado a cierta distancia. Suponiendo que había visto suficiente, Irina se dio la vuelta para irse, pero se congeló cuando un torrente de llamas envolvió la totalidad del brazo izquierdo del hombre sin accesorios involucrados. ¿Cómo podría saberlo? Bueno, la ropa del brazo izquierdo del hombre se quemó para revelar su piel desnuda que permaneció intacta a pesar del calor del fuego. Otra vez, el hombre frunció el ceño a la mujer. En respuesta, la mujer simplemente sonrió ante una marioneta de madera sin rasgos distintivos de 4 pies de altura que se manifestó junto a ella. Dicho títere flotaba en el aire sin ataduras. Irina estaba completamente anonadada y, en su asombro, cometió el error de revelar su posición. Ella jadeó, su pie derecho rompiendo una ramita debajo de ella. Bueno, eso es desafortunado, dijo la mujer sin una pizca de simpatía mientras giraba el cuello para mirar directamente a Irina como una plaga. El hombre negó con la cabeza antes de sofocar las llamas y cruzarse de brazos. Esto es tu culpa, le dijo el hombre a la mujer. Tú lo arreglas. La mujer gruñó antes de querer que se abriera un compartimento en el pecho de su marioneta. Los bordes de un anillo con cuchillas se revelaron para la creciente inquietud de Irina. Espera, ¿qué estás haciendo? Irina trató de mantener la calma y la sensatez, pero solo el silencio respondió a su pregunta. El viento comenzó a levantarse, el escalofrío hizo que se le erizara la piel a Irina. Nada personal. ¿Qué querían decir con nada personal? Era una especie de broma porque no era divertido. ¿Sabes quién soy? Irina gritó apresuradamente. Cualquiera que sea el arma que estaba almacenada dentro de la marioneta flotante, claramente no era un accesorio. Soy Irina Nak. Sus palabras murieron en su garganta cuando el metal atravesó el aire acompañado de un zumbido. Fue demasiado rápido para ver, pero el instinto de supervivencia puso su cuerpo en movimiento. Irina esquivó rápidamente, saltando a un lado y rodando sobre su trasero. Sin embargo, la sensación de escozor en su brazo izquierdo indicaba que lo que sea que la marioneta le había lanzado la había rozado. Irina bajó la vista hacia su mano izquierda, notó que la sangre goteaba entre sus dedos desde su antebrazo y de repente comenzó a hiperventilar cuando el hombre y la mujer la miraron con frialdad. No, escapa. Irina comenzó a gatear hacia atrás, la fuerza abandonó sus piernas mientras el miedo la paralizaba y la dejaba destrozada. No se veía arrogancia, ni orgullo, ni altivez. La suciedad se adhería a su ropa, y las ramas del arbusto detrás del cual se había estado escondiendo arañaron toda su piel, formando pestañas rojas. Al menos muere con dignidad, se burló el hombre mientras la mujer abría otro compartimento de su títere para revelar una espada larga que el títere equipaba. A diferencia de antes, la mujer no tenía intención de lanzar un proyectil. Ya no habría ninguna evasión, y Irina lo sabía. Irina comenzó a sollozar. Ella iba a morir. Nada personal, repitió la mujer de nuevo antes de enviar su marioneta volando hacia adelante. De repente, las hojas susurraron, un golpe de viento que soplaba con la fuerza de una tormenta. Todo lo que Irina podía ver era que la marioneta se acercaba más y más. ¡Ayuda! Cualquiera. Ni siquiera tenía los medios para gritar, los músculos de su garganta se contrajeron en su desesperación cuando un solo pensamiento apareció en su mente.
Ella solo quería ser normal. Dijo cosas malas incluso cuando no era su intención, y a menudo actuaba con frialdad con los demás a pesar de que solo quería ser amiga. Su infancia no había sido agradable, y la había convertido en lo que era hoy. Los recuerdos de estar encerrada en una habitación para ser utilizada para el beneficio personal de su padre aparecieron en su mente. Incluso su abuelo había estado indefenso durante todo el proceso, dejándola completamente sola sin ninguna fuente de ayuda. Era como si estuviera atrapada e incapaz de cambiar nada con su propio poder. Su situación actual era muy parecida, así que, por favor, solo por esta vez, alguien que me ayude. Cerró los ojos cuando la marioneta apuñaló hacia adelante con su espada larga justo cuando resonó el sonido del acero. Al darse cuenta de que no sentía ningún dolor, Erina miró hacia arriba para ver una espada europea empalando a la marioneta en un árbol cercano. Un instante después, una figura protectora apareció frente a ella. A Erina no le importaba quién era. Como un cordero asustado, solo quería desesperadamente algo, cualquier cosa a lo que aferrarse para apoyarse. La mano que descansaba sobre el hombro de Erina para consolarla llevó a un rostro familiar. Shiro Yukira. El acero en sus ojos era asesino, pero aún así miró a Erina con una dulzura que buscaba calmarla. Él articuló discretamente hacia ella en severa advertencia. Tocar. A lo largo de... Quedarse. Tranquilo. Erina tragó audiblemente y asintió cuidadosamente con la cabeza. Ella es mi aprendiz, dijo Shiro al hombre y la mujer para gran confusión de Erina. La he estado entrenando en oficio culinario, y si ambos la hubieran matado, es su propia pérdida. ¿Qué es un chef comparado con dos? La admisión hizo que el hombre y la mujer se resistieran mientras miraban la furia en la mirada de Shirou. La mujer miró aprensivamente a Shirou como si estuviera mirando a Shirou por primera vez. Al pensar en ello, Erina se dio cuenta de que Shirou debió haber sido quien arrojó una espada larga europea lo suficientemente fuerte como para empalarla en un árbol. Eres más magus de lo que supuse, dijo el hombre a regañadientes mientras la mujer se ocupaba de sacar su marioneta del árbol. A Shirou no le importaban las bromas. Erina no sabía lo que hizo Shirou, pero sintió varios objetos colgando sobre ella que instantáneamente hicieron que el hombre y la mujer se tensaran. Erina trató de mirar hacia arriba, pero una mirada de Shirou la obligó a mantener los ojos en el suelo. Ya has visto suficiente, escuchó Erina que Shirou le susurraba al oído. No te incrimines más. Mirando al hombre y a la mujer, Shirou dio un paso adelante amenazante. Ninguno de ustedes tiene la necesidad de actuar, así que es mejor que se vayan antes de que decida no cocinar más para ninguno de ustedes, advirtió. En cuanto a las amenazas, Erina estaba estupefacta de que tal amenaza incluso pareciera funcionar, y mucho menos de comprender por qué el hombre y la mujer revelaron pánico en sus rostros. Bueno, esto es incómodo, la mujer sonrió rígidamente. El hombre era más sencillo. Me disculpo por el malentendido. Solo estábamos siguiendo los procedimientos. Habiendo dicho su palabra, el hombre se fue apresuradamente. Erina no lo sabía, pero Shirou amenazando con cortar su suministro de alimentos estaba amenazando su crecimiento futuro. En lugar de enojar más a Shirou, el hombre se fue rápidamente. La mujer lo siguió torpemente un momento después de agarrar su títere. Solo, los hombros de Shirou se hundieron mientras se llevaba una mano a la frente. ¿Por qué siempre yo? Preguntó como si Erina no estuviera cerca para escucharlo. Tú. Erina señaló mientras intentaba mantener un frente fuerte y fallaba. Estaba temblando, su tez pálida mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Qué está pasando? Shirou parecía que se había tragado una mosca, pero a regañadientes, comenzó a explicar lo que podía. El único pensamiento real en la mente de Erina mientras Shirou enumeraba los términos que posiblemente no podría saber sobre un mundo iluminado por la luna era simple. Había leído lo suficiente para comprender. Manga era real. Gracias por leer. Próxima actualización. Destino en el tiempo. patreon.com/Parcasius. Si desea dejar una reseña y comentarios sobre el libro, vaya aquí. Fate Dark. Amazon requiere un valor de $50 en compras y las revisiones de Google están actualmente inactivas.
Dicho esto, quería al menos saber qué piensan de él las personas que compraron el libro. Anuncio de Ito. Mi primer libro ha sido publicado en el sitio web Kindle de Amazon. Se llama Fate Legaki. Dark, nombre del autor. Par Cassius Grace. Hay capítulos de muestra que se pueden leer en mi página de biografía del autor. Por favor, apoya el lanzamiento oficial. Los enlaces al libro se pueden encontrar aquí. Fate Legaki Dark. California. Resumen del libro. Muerte. Dolor. Ruina. Nada quedó sin cambios después de que una tragedia inexplicable provocó la pérdida de millones en todo el mundo en lugares clave. Las ciudades quedaron reducidas a páramos de acero y hormigón, y muchas se vieron obligadas a emigrar. Cuando los eventos que llevaron a la tragedia anterior ocurran una vez más, Kevin Black tendría que aprender que a veces es mejor dejar los misterios sin resolver. Atrapado con sus amigos en el mundo de una ciudad en ruinas llena de monstruos, el viaje de ida sería mucho más peligroso que el viaje de entrada. Capítulo 18. Segundo cuchillo. Parte 3. Cuando empezaron a complicarse tanto las cosas, Shirou resistió el impulso de frotarse las sienes mientras ayudaba a Erina a regresar a su dormitorio del campus. Erina estaba inclinada sobre él, con un brazo sobre su hombro y el otro centrado cerca de su abdomen para centrarse ella misma. Sus piernas se habían vuelto débiles en su experiencia cercana a la muerte y ya había intentado caminar sola, solo para tropezar y caer con los pies tambaleantes. Su falda estaba cubierta de barro, y la costosa chaqueta de su uniforme estaba rasgada y sucia con pequeños parches de sangre seca de la pequeña herida que había sufrido en su hombro. Afortunadamente, no fue más que un rasguño, pero los rápidos latidos de su corazón y la adrenalina que aún corría por sus venas significaban que había sangrado bastante. Shirou presentó anemia como hipótesis de la debilidad física de Erina. Parpadeó como un búho al darse cuenta antes de hacer una pausa y desenrollar la larga corbata de su cuello. Esto podría doler, advirtió. Con el rostro pálido, algo de color volvió a las mejillas de Erina ante la mención del dolor. Su boca ya se estaba abriendo en señal de negativa, pero sus acciones fueron más rápidas. Usando el extremo largo y más ancho de la corbata, lo presionó contra la herida de su hombro y rápidamente pasó el resto de la corbata alrededor de su torso para asegurar el vendaje improvisado. Tiró y provocó un siseo de protesta. Cuando ella hizo ademán de abrir la boca de nuevo, él hizo un nudo con la corbata y tiró de nuevo. Ella gritó y lo miró débilmente, antes de finalmente suspirar y escudriñarlo bajo la tenue luz de la luna en lo alto. Ella caminaba cojeando, apoyando más su peso sobre él mientras avanzaban. Era más una cojera en realidad. Por cada paso que daba Shirou, Erina saltaba sobre un pie mientras el otro se arrastraba detrás, con la cara apoyada en el surco de su hombro. Era una especie de posición íntima, y en cualquier otro momento, Erina podría haberle importado o al menos haber sido consciente de ello, pero lo personal era la menor de sus preocupaciones actuales. Shirou le había salvado la vida y operaba en una parte súper secreta del mundo que solo unos pocos elegidos también conocen. Sin que Shirou lo supiera, los pensamientos de Erina comenzaron a desviarse por la tangente. Aunque prefería los mangas shoujo emocionantes, también había leído una buena cantidad de mangas de acción, misterio y sobrenaturales. Toda esta situación era similar a la trama de un manga de supervivencia sobrenatural que Hisako compraría para ella en las tiendas minoristas. Si todas las historias y leyendas se basaran en un grano de verdad, entonces, evidentemente, el mundo del manga era tan real como podía serlo, y no se podía negar. Organización secreta, magia, órdenes de matar y un nuevo estudiante transferido que sacude los cimientos de la escuela hecha para entrenar élites a pesar de que se les negó la entrada al principio. Todo coincidía y simplemente hizo clic en su mente. Quizás ella era la heroína con algún tipo de poder o habilidad relevante desde el comienzo de su vida. Quizás esto fue todo. Tal vez por eso nunca había sido capaz de ser normal a pesar de sus esfuerzos e intentos de escapar de la sombra y la influencia de su padre. Los labios de Erina se fruncieron alarmados. ¿Qué significó esto para ella? Por supuesto, este momento debe marcar el comienzo de una secuencia de eventos que conducen a desarrollos personales y revelaciones sobre ella y quienes la rodean. Probablemente tenía algo especial latente dentro de ella.
simplemente no sabía cómo despertarlo, o tal vez necesitaba algún factor externo. Shirou le explicó la diferencia entre hechicería y magia. Si esto fuera como un manga, entonces siguiendo la tendencia shounen, ella, que era débil, despertaría a la habilidad más fuerte. Su potencial es probablemente inconmensurable. Magia. Quizás ella tenía la capacidad de ser una maga en el mundo de los magos con la tarea de proteger a los inocentes y llevar una doble vida. Chef de día, mago extraordinario de noche. Esto sonaba ridículo incluso para ella, pero después de esta noche, ya nada era demasiado descabellado. Ella era un personaje principal, y eso significaba que Shirou también lo era. Examinando más a Shirou, Erina determinó que este manga puede tener elementos de romance, pero a partir de este momento, solo tenía palpitaciones menores en su corazón. Las acciones severas de Shirou se realizaron con buenas intenciones, algo que Erina era experta en discernir considerando el tipo de personas de alto nivel con las que generalmente se asociaba. Si él estaba tratando de dejar una impresión en ella, ciertamente lo estaba logrando. Pero por supuesto, él era el personaje principal después de todo. Sé que puede ser difícil, pero todo lo que te dije fue la verdad, dijo Shirou de repente. Se había dado cuenta del prolongado silencio de Erina, y asumió que estaba teniendo dudas. Por su bien, Shirou decidió recordarle una cosa importante. Recuerda no contarle a nadie lo que viste hoy, enfatizó Shirou. Te matarán y es posible que la próxima vez no esté allí para ayudarte. Si estás acorralado y no puedes correr, tu mejor apuesta contra otro mago es la imagen. Los magos son generalmente hostiles entre sí, pero no lo harán. Ataca a un compañero mago sin razón, y ciertamente puedes sacar la mirada altiva. Erina no sabía si debería estar ofendida por el comentario o no, pero simplemente asintió. ¿Me llamaste tu aprendiz? Shirou inclinó la cabeza. Era una medida de seguridad que probablemente no funcionará en ningún otro lugar. Digamos que he construido una especie de reputación para los magos que han venido recientemente a Japón. Si te causan problemas, solo menciona mi nombre y los pondré en la lista negra. Conociéndolos, retrocederán. Correcto, Erina no dijo nada más que confirmación. Shirou no volvió a hablar, pero tampoco Erina. Por otra parte, ambos tenían mucho que considerar sobre su futuro. Erina aún puede estar sorprendida por el secreto mágico y, mientras tanto, Shirou estaba reflexionando sobre el control de daños. Como mago, acababa de hacer exactamente lo contrario de las obligaciones que se esperaban de él. Mira a Rin, terminó matándolo en su primera noche. En verdad, ella era la encarnación de un mago noble, si no fuera por el hecho de que lo curó asumiendo que era un civil común. Excelente. Los dos podrían ser hipócritas juntos. Bueno, en realidad, era más un hipócrita más un idiota. Independientemente, Erina Nakiri debería haber muerto esta noche, y Shirou había decidido desafiar la tradición y salvarla. Era un juego peligroso el que estaba jugando y lo sabía. Aún así, no fue como si dudara en lo más mínimo, y es por eso que no puede tener una vida normal. Bueno, independientemente, lo hecho está. Explorando delante de él, Shirou se aseguró de que la costa estuviera despejada antes de que él y Erina entraran al área del dormitorio de Totsuki, y era enorme. Grandes arcos en forma de contrafuertes colgaban sobre el camino de entrada. El edificio en sí era de estilo romano en diseño y elegancia, grandes ventanales del tamaño de mesas que permitían la entrada de luz natural. Shirou no podía creer que todo este lugar estuviera reservado únicamente para Erina. Es un privilegio que obtienes como miembro de los 10 mejores de Totsuki, explicó Erina apresuradamente. De ahora en adelante no habrá nadie por aquí ya que solo permito que Hisako me visite a altas horas de la noche, así que me gustaría llegar a mi habitación lo antes posible. Shirou obedeció y dejó de perder el tiempo. Cojeando con Erina usándolo como apoyo, los dos pronto llegaron a las puertas de la habitación de Erina donde los dos entraron y Erina con cautela se dirigió a sentarse en su cama. Fuera de la vista de Shirou, Erina sacó su teléfono celular, con expresión determinada. Y envió un mensaje de texto con un propósito. Necesito más manga. Es vida o muerte. Erina hizo clic en el botón de enviar y pronto volvió a centrar su atención en Shirou, que estaba de pie torpemente cerca de la puerta.
Solo ahora que toda la emoción, el miedo y la adrenalina se estaban agotando, se dio cuenta de que se había olvidado de decir lo más importante. Gracias. Realmente gracias por salvarme. Ella inclinó la cabeza. Era la primera vez que lo hacía por una persona que no era su padre, y Shirou no pensó en ello. De hecho, parecía nervioso e incómodo. Exactamente como el protagonista de un manga. No es algo por lo que valga la pena agradecerme. Lo que importa ahora es que te mantengas a salvo y mantengas la cabeza baja. Shirou descartó el asunto a pesar de que Erina infirió lo que significaría para él si otros magos descubrieran que él la estaba dejando en vivo. Aún así. Gracias, ella le dio una mirada débil, su boca mordiéndose el labio inferior. Puedes pensar que no es nada, pero me salvaste la vida, y ahora es mi turno de hacer mi parte y algún día devolverte el favor. ¿Devolver el favor? Ante los ojos de Shirou, Erina se puso una chaqueta antes de moverse en su cama. Colgó la parte superior de su cuerpo sobre el borde de la cama y usó sus manos para hurgar en una pila de ropa sucia que guardaba debajo del colchón. A través de la ropa, sacó una pila completa de manga, con un brillo determinado en sus ojos, a pesar de hacer una mueca cuando la herida le picó. Con un solo movimiento, esparció el manga sobre su cama y comenzó a examinarlos en busca del género correcto, sin darse cuenta de que Shirou la miraba con creciente confusión. Ella estaba investigando. ¿Sabes qué? Él no iba a preguntar. En silencio, para no llamar la atención, salió de la habitación. Ya había hablado de todas las cosas importantes con Erina, por lo que creía que era lo suficientemente seguro como para dejarla sola para descansar por el momento. Intentaría que se familiarizara más con el mundo iluminado por la luna, cuando no estuviera tan perturbada por la experiencia del día. Claramente, estaba más afectada de lo que dejaba ver. ¿Por qué otra razón intentaría distraerse con el manga? Lo encontré. Erina eligió un manga en particular y comenzó a hojear las primeras páginas. Debería estar en el acto de apertura, el arco de revelación de cada thriller sobrenatural. Basado en lo que hace la heroína, se supone que debo mantenerme bajo, pero independientemente de lo que haga, me involucraré en la acción de todos modos. ¿Cómo se supone que debo ser normal ahora? Tal vez pueda. Erina frunció los labios y asumió una pose de pensamiento preocupado. Honestamente, se veía como cualquier chica común, cuando dejaba de lado su altivez, pero en este punto, Shirou ya se había ido. Erina probablemente necesitaba algo de tiempo para pensar por su cuenta de todos modos. Lo que importaba ahora era cómo Shirou iba a explicar la situación a todos los demás. Rin debería al menos ser capaz de entender que no fue su culpa esta vez. Realmente no lo fue. Rin no lo maldijo. Este era un comienzo que Shirou podía respaldar y nunca quejarse. Sin embargo, la mirada de sufrimiento que le lanzaron Rin y Luvia era algo por lo que quería protestar, pero se negó a hacerlo porque prefería algunas miradas a daños a la propiedad y lesiones personales. De vuelta en su villa financiada y propiedad de Sensaemon Nakiri, estaba sentado sobre sus rodillas mientras Rin y Luvia paseaban a su alrededor. No se atrevió a moverse solo en caso de que hiciera estallar a uno de ellos, lo que podría incitarlos a ambos a hacer algo ilógico. Tanto Rin como Luvia eran inteligentes, sí, pero si Luvia se parecía en algo a Rin, entonces no piensan cuando están enojados. Primero actuarán, luego quizás se sientan culpables o arrepentidos más tarde cuando Arturia sea quien lo cuide hasta que recupere la salud. Por supuesto, querrían ayudarlo, pero su vano orgullo les impediría echar una mano, de ahí que Arturia monopolizara el puesto de enfermero cada vez que estuviera incapacitado. Como muchas veces antes, Arturia estaba a un lado, callada, majestuosa y escuchando. Estaba esperando para intervenir en caso de que las cosas se salieran de control. Sin embargo, extrañamente, ella nunca lo defendió activamente durante conversaciones como estas, solo intervino cuando su vida estaba en peligro. Una parte cínica de él tenía la impresión de que ella quería que él saliera lastimado, pero su confianza en ella siempre dominaba el pensamiento. Sin que él lo supiera, Rin había gritado las tonterías de Arturia a sus espaldas, lo que provocó que Arturia se pusiera nerviosa ante la acusación injusta de que quería que lo lastimaran solo para monopolizarlo.
Mientras Rin y Luvia paseaban en silencio alrededor de Shirou, Rin resopló levemente a Arturia, cuyas características eran cuidadosamente neutrales. El pequeño tique en el borde de la mejilla de Arturia, aunque era imposible de detectar para una persona común, era fácilmente reconocible para Rin, quien pasó suficiente tiempo conociendo a Arturia. No esta vez. Shirou ya piensa que eres un ángel y un modelo de virtud. Un día te expondré por lo que realmente eres. Rin se tambaleó a regañadientes en su temperamento con Shirou. Por la forma en que explicó la situación, en realidad no fue su culpa haber atraído a otra chica. Por supuesto, era otra chica. Debería ponerte un collar y mantenerte cerca, bastardo mujeriego. Sus palabras inducidas por la frustración salieron de su boca antes de que pudiera taparlo lo suficiente. No había forma de que no notara que Arturia se animaba desde el borde de su vista, lo que le permitió a Rin notar que el Gandr ya estaba cargado en la punta de su dedo índice puntiagudo. Con una fortaleza desgarradora, Rin colocó su mano izquierda sobre su brazo derecho extendido y la bajó suavemente hacia su costado. No iba a dejar que Arturia ganara hoy. Sin embargo, olvidó que tenía más de un adversario en la habitación cerrada de la villa. «Cállate, Tosaka», susurró Luvia acaloradamente, sus brazos naturalmente cruzados debajo de su pecho. ¿O has olvidado que mi cuñada está compartiendo habitación con nosotros en esta villa? La villa tenía numerosas habitaciones para dormir, pero Taiga había optado por tomar una habitación cerca de su hermano sustituto, en cuya habitación todos estaban actualmente dentro. Rin se quedó inmóvil, su mirada entrecerrada fijando a Luvia con una mirada asesina. «Sé cuñada. Tú, ladrón de dinero de dos caras, no te adelantes. Conocí a Fujimura Sensei mucho antes que tú. Debería ser la cuñada legítima». «¿Qué?». Arturia juntó las manos, produciendo un sonido agudo que hizo que tanto Rin como Luvia chasquearan la lengua. Ambos están olvidando el asunto en cuestión. «¿No estábamos discutiendo cómo ayudar a Shirou?», Arturia dijo sin ningún motivo oculto en absoluto. Tosió en su mano, sus mejillas se sonrojaron ligeramente cuando Rin solo la miró, pero Luvia pensó que la explicación era razonable. «Entonces, salvaste a una humana normal y la llamaste tu aprendiz», dijo a Luvia, rompiendo todo frente a Shirou. «Honestamente, fue un buen movimiento considerando lo respetado que eres por los otros magos. Me parecería extraño si no fuera por el tesoro que representan tus habilidades culinarias. Magia y cocina». Era un concepto que todavía era difícil de entender para Shirou simplemente porque no sabía cómo lo estaba haciendo. Simplemente sucedió sin explicación o uso consciente. Era como magia, pero teniendo en cuenta que Rin y Luvia descubrieron la premisa detrás de la comida, tal vez no lo era. La comida dio aumentos graduales al potencial y las reservas mágicas de un mago al estimular los circuitos mágicos de las personas al imbuir energía mágica pura en la comida. Básicamente estabas comiendo un estimulante, de naturaleza adictiva simplemente porque no tiene efectos adversos. Me lo imaginaba, admitió Shirou. La llamé mi aprendiz ya que muchos de los magos que frecuentan el camión de comida parecen tan decididos a comprar mi comida. De todos modos, si solo los magos ya están aquí, no debería haber mucho problema para Erin a menos que ella revele el secreto de la hechicería. Entonces ella está a salvo, y nadie te criticará por salvar la vida de la niña. Rin en realidad parecía impresionada. «Emilia, no pensé que tuvieras la capacidad de usar tu cabeza». Shirou decidió no responder al golpe de Rin principalmente porque tenía razón. No era tonto por decir, ni era impulsivo. En cambio, es el tipo de persona que consideraría todos los peligros y los planes lógicos, pero aún así elige correr de cabeza si eso significa salvar a alguien. Esto lo convertía en un idiota de grado a los ojos de Rin, y sería derrotado rápidamente si intentaba discutir el punto. De todos modos, estableceré un medio para monitorear a Erin Anakiri en caso de que divulgue el secreto de la hechicería, ofreció Luvia. A diferencia de un cierto bárbaro que conozco, preferiría ser útil en lugar de holgazanear intrigando sobre estafar a más magos snobs de su riqueza en su tiempo libre. Se formó una marca sobre la frente de Rin, pero no arremetió porque Luvia ya tomó la iniciativa. Shirou parecía que iba a protestar, probablemente porque confiaba solo en la palabra de Erin Anakiri, pero ni Rin ni Luvia confiaban tanto.
Asegúrate de que esté hecho Edelfelt. Conociendo la suerte de este idiota, es probable que ocurra algo. HMMM. Por una vez estamos de acuerdo, Tosaka. Estoy de acuerdo, la boca de Luvia se curvó hacia arriba en una pequeña sonrisa. Tendré algo preparado para mañana. Shirou frunció el ceño y pronto se puso de pie, pero Arturia lo obligó a sentarse suavemente. Hay algo más que nos gustaría discutir contigo, explicó en un tono que no sonaba como si fuera un problema. Era más un tono confuso en todo caso. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando hacia Rin y Luvia, quienes de repente se quedaron en silencio. Esto era una buena señal o una mala señal, porque ninguno de los dos parecía molesto o enojado, solo confundido. Parecía haber mucha confusión en este momento, y parece que este momento fue donde las cosas se aclararían. Muchos magos han estado llegando a Japón últimamente, comenzó Rin, con los labios fruncidos. Específicamente, esta área y vecindario. De hecho, secundó Luvia. Tengo la suerte de ser uno de los primeros magos en visitar Japón antes de que llegaran los demás. Al menos todavía tengo una suite decente en un edificio alto si alguna vez necesito otro lugar para quedarme, pero a partir de este momento, los operativos de mi familia me dijo que todos los listados de casas cercanas se han agotado. Tienes que hacer algo para que no intenten robarte. Cuando Rin y Luvia pusieron las cosas en esa perspectiva, obviamente fue bastante alucinante que fuera tan popular entre los magos de sangre fría. Shirou se dio cuenta abruptamente. Rin, Luvia, ¿a cuántas personas les cobraron de más durante el día? Aunque ambas chicas tenían la piel gruesa, ninguna parecía avergonzada por sus acciones. Perdí la cuenta en 100, Rin inspeccionó distraídamente la parte posterior de sus uñas, una amplia sonrisa jugando en sus labios para los tontos que había estafado. Honestamente, era adictivo verlos retorcerse ante los precios exuberantes. Entonces, ¿qué pasa si vienes de una larga línea de magos prestigiosos? Todavía tienes que pagar. Su sadismo interior estaba mostrando. Dejé de contar en 2, resopló Luvia y rechinó los dientes. Realmente, algunos de ellos incluso se atrevieron a sugerir que podrían pagar más que la familia Edelfelt para comprar y monopolizar su habilidad culinaria. El descaro de esos snobs sin gracia. Entonces, 200 o más entonces. La expresión de Shirou se endureció. Eran muchos magos reunidos en una sola área. Ya era poco común fuera de la asociación que más de un mago viviera cerca uno del otro debido al secreto de sus oficios. Más de 200 en una sola área era una cantidad absurda, y si su suposición era correcta, este número solo seguirá aumentando. Hablando de eso, escuché un poco mientras probaba la comida, y terminé escuchando algo interesante, se animó Arturia en sus pensamientos. No lo había considerado relevante antes, pero ahora que el tema se había desplazado hacia los magos que venían del extranjero, la información que había mostrado podría resultar relevante. Todos se giraron para mirarla. Arturia era una servant, por lo que sus sentidos eran mucho mejores que los de la mayoría. La razón por la que nadie se refería realmente a su juicio antes era que Arturia no era muy experta con respecto a la comprensión de los magos en el mundo moderno. Sin embargo, para las observaciones, Arturia casi nunca se equivocaba. Mira, estos dos magos estaban discutiendo cerca de mí sobre ubicaciones para establecer una especie de instalación. Una asociación de investigación colectiva para evitar la competencia en lo que respecta a la adquisición de tierras en el vecindario. Arturia frunció el ceño, una mano descansando debajo de su barbilla mientras recordaba los detalles exactos. Ah, sí, desean negociar un trato entre ellos para la búsqueda de un objetivo similar fuera de la influencia de las tres grandes ramas de la asociación. Dejé de escuchar desde allí para concentrarme en comer. El sándwich de bistec firi de hoy estaba delicioso, por cierto. Me gustaría probar otro si es posible, pero creo que los dos magos dijeron algo más sobre comenzar una revolución. ¿Ellos qué? Tanto Rin como Luvia parecían completamente confundidas. Arturia se encogió de hombros. No tenía mucho interés en el asunto cuando se hablaba, y había abandonado la mentalidad de magus hace mucho tiempo después de elegir el camino de la espada. Arturia sintió de repente cuando recordó algo que se suponía que debía dar.
Jugando con el pequeño bolso que Rin le había hecho empezar a llevar debido a la falta de bolsillos adecuados, Arturia sacó un pergamino de terciopelo y se lo entregó a Rin. Luego cerró su bolso y lo colgó sobre su hombro, donde colgaba cómodamente a su lado. Un mago me pidió que le diera una carta a uno de los cajeros del camión de comida, explicó Arturia. Rin arrebató la carta antes de que Luvia pudiera poner sus manos sobre ella, y rápidamente deshizo el sello. Sacando la pequeña carta, la desdobló y hojeó el contenido. Su expresión había sido desdeñosa al principio, asumiendo que la carta era otro intento de convencerla de convencer a Shirou para que trabajara como chef personal, pero este no era el caso. Sus cejas se fruncieron con consternación mientras leía el nombre del destinatario una y otra vez. Esta no es una carta para mí o para Luvia. Esta es una carta para Ug. Rin se detuvo abruptamente mientras miraba tontamente el nombre del destinatario de la carta. ¿Para quién es, Tosaka? Honestamente, ¿no sabes leer? Luvia arrebató la carta de las manos de Rin y la miró ella misma. A diferencia de Rin, Luvia expresó su incredulidad en voz alta. Es una carta de invitación para un estimado profesor Emilia. Solo había una persona que todavía iba con ese nombre seguro en la habitación. Todos se volvieron para mirar a Shirou, quien posteriormente enterró su rostro en el regazo de Arturia, para su deleite interior. Ella era la más cercana a él, y tanto Rin como Luvia se habían sentado en su cama. Voy a fingir que no escuché eso. Shirou había pasado por demasiadas cosas últimamente. La situación con Erina primero. ¿Qué tontería era esto? Segundo, él había terminado por la noche. Fuera de la Academia Totsuki, se estaba llevando a cabo una gran asamblea de magos justo cuando los relojes marcaban la medianoche. No había suficiente espacio para crear talleres individuales en las cercanías del camión de comida de la Academia Totsuki, por lo que se apoderaron de un edificio comercial cercano y renovaron el interior para convertirlo en una instalación de investigación permanente. El área actual se parecía a una de las numerosas aulas de la Torre del Reloj, varias artesanías utilizadas para recrear un ambiente de aprendizaje. Todos los asistentes, cálmense. Un solo vocero, Patrick Owens, se subió a un pequeño podio en el centro del instituto recién formado. Parecía un profesor dando una conferencia a sus alumnos. Este será el primer paso en un nuevo camino hacia la raíz acásica. Debido a los precios abominables que Rin y Luvia les habían estado cobrando, muchos magos estimados de familias prominentes decidieron hacer su propia investigación en el campo. Muchos tuvieron un éxito conveniente en sus esfuerzos y lograron un proceso de implementación de su ode en la comida que habían preparado. Sin embargo, el método era agotador, tenía un sabor horrible y apenas afectaba las reservas de maná y el potencial de un magus. No valía la pena, pero la idea era demasiado tentadora. Era necesario realizar más estudios, por lo tanto, un esfuerzo colaborativo de investigación individual por la misma causa. Para algunos, esta nueva empresa hacia lo desconocido fue edificante. Junto con el éxito, vino el potencial de mejoras incrementales permanentes en el oficio de un mago, a pesar de sus limitaciones naturales como el número de circuito y la disposición mágica. Fue revolucionario para aquellos atrapados en el fondo de la sociedad iluminada por la luna y para aquellos atrapados en un cuello de botella. Ambición, deseo o lo que sea que desees perseguir, no importa aquí. Que comience la primera reunión. La cocina era tan antigua como la humanidad y estaba llena de su propio encanto y misterio, y el misterio es la raíz de toda magia y hechicería. El cambio estaba seguro de llegar al mundo iluminado por la luna. Desconocido para Shirou, pero muchos magos quedaron asombrados por su habilidad culinaria y, si no fuera por su propio orgullo, solicitarían su instrucción personal en el estudio. Sin embargo, al estar el orgullo en el camino, se agruparon y recurrieron a la siguiente mejor opción. Lo categorizaron como un compañero más avanzado en el camino de la investigación. Un profesor del oficio. No era un deshonor buscar la guía de un mayor. Se han roto numerosos umbrales como resultado directo de consumir la cocina de Shirou. Era un arte, un sendero. Una meta. Si existían 3 grandes ramas en la asociación de magos, entonces seguramente se estaba formando una nueva rama gradualmente. Glotonería. Dirigido por el decano Emilia. Gracias por leer. Próxima actualización. Basto Fuite. P. Untreon.
patreon.com/Parcasius. Fiction Press. Survivor's Log. Reflections, nueva novela que saldrá cerca de diciembre. Enlace del libro. Fate de Legaki Dark. California.